Tiriam, la historia de Luz. No la toques. Esta casa no es tuya, y ella tampoco es tuya. Tú, una simple empleada, ¿crees que puedes detenerme? No soy solo la empleada. Soy la voz de quienes ustedes quieren callar. Roberto, escúchame. Tu madre está en peligro. Basta. No puedo creer que haya permitido que todo llegara hasta aquí. Antes de continuar, suscríbete al canal, deja tu like y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás mirando. Mi nombre es Luz Silva Ramos. Tengo 44 años y esta es la historia más importante que voy a contar en mi vida. Una historia de traición, de amor, de injusticia, pero también de cómo la verdad puede salvar a una familia cuando todo parece perdido. Nací en un pueblito pequeño de Oaxaca, llamado Santa Cruz Mixtepec, donde las casas son de adobe, las calles de tierra, y donde todos se conocen desde que nacen. Mi papá, don Vicente Silva, trabajaba las tierras de maíz desde antes del amanecer, hasta que se ocultaba el sol. Mi mamá, doña Rosa Ramos, lavaba ropa ajena para ayudar con los gastos de la casa. Éramos pobres, pero nunca nos faltó el amor ni la dignidad. Cuando tenía 18 años, mi papá se enfermó de diabetes. Los medicamentos costaban mucho dinero, más de lo que ganábamos trabajando la tierra. Mi hermano menor, Miguel, apenas tenía 15 años y necesitaba seguir estudiando. Mi hermana Esperanza tenía 13 y soñaba con ser maestra. Yo sabía que tenía que hacer algo para ayudar a mi familia. Luz, mi hija, me dijo mi mamá una noche mientras bordábamos junto al fuego. En la Ciudad de México hay trabajo para las muchachas como tú. Trabajo honrado en casas de familias ricas. Patricia Hernández, la comadre de tu tía Consuelo, trabajó allá por 5 años y pudo mandar dinero a su familia. La idea me daba miedo, pero también esperanza. Nunca había salido de mi pueblo. No conocía la ciudad grande. No sabía cómo era vivir entre tantos edificios y tanto ruido. Pero si podía ganar dinero para los medicamentos de mi papá y para que mis hermanos siguieran estudiando, valdría la pena cualquier sacrificio. 3 semanas después, con una maleta prestada y el corazón lleno de sueños y miedos, me subí al autobús que me llevaría a la Ciudad de México. Mi mamá me había cosido mis mejores vestidos. Me había dado su collar de perlas falsas que había heredado de mi abuelita y me había hecho prometerle que escribiría todas las semanas. Cuídate mucho, mija. No olvides de dónde vienes. Mantén tu cabeza en alto y tu corazón limpio. Dios te va a cuidar. El viaje duró 8 horas. Cuando llegué a la central de autobuses, me sentí como una hormiguita perdida en el desierto. Había tanta gente, tanto ruido, tantos carros, tantos edificios enormes que parecían tocar el cielo, pero tenía la dirección que mi tía Consuelo me había dado, Lomas de Chapultepec, la casa de la familia Rodríguez. Tomé varios camiones, pregunté a muchas personas y finalmente llegué a una colonia que jamás había imaginado que existiera. Las casas eran como palacios, con jardines enormes, fuentes, carros lujosos estacionados afuera. Me sentí muy pequeña con mi vestido sencillo y mis zapatos viejos, pero recordé las palabras de mi mamá sobre mantener la cabeza en alto. La casa de la familia Rodríguez era la más grande de toda la calle. Tenía una reja dorada, un jardín que parecía parque y una fuente con la figura de un ángel en el centro. Toqué el timbre con las manos temblando. La puerta la abrió una señora mayor, elegante, pero con ojos cansados. Tenía el cabello blanco perfectamente peinado. Llevaba un vestido azul claro muy fino y unos aretes de perlas que brillaban cuando movía la cabeza. ¿Tú eres Luz?, me preguntó con una voz suave, casi como un susurro. Sí, señora. Vengo por el trabajo de empleada doméstica. Soy doña María Rodríguez de Herrera. Pero me puedes decir, doña María. Pasa, hijita. Te ves cansada del viaje. Desde el primer momento, doña María me trató con una bondad que no esperaba. Me llevó a la cocina, que era más grande que toda mi casa en Oaxaca, y me preparó un tazón de chocolate caliente con pan dulce. Siéntate, descansa. Después te voy a enseñar toda la casa y te voy a explicar qué necesito que hagas. Mientras tomaba el chocolate, doña María me contó su historia. Había perdido a su esposo, don Roberto Rodríguez padre, 5 años antes. Su hijo único, Roberto Rodríguez hijo, había heredado la empresa de construcción de la familia y la había hecho crecer muchísimo.
Construía edificios, centros comerciales, fraccionamientos por toda la ciudad. Es un buen muchacho, me decía con orgullo. Pero desde que murió su papá, se la pasa trabajando día y noche. Creo que el trabajo es su manera de no pensar en la tristeza. Casi no lo veo. Siempre anda en juntas, en obras, en viajes de negocios. ¿Y usted no se siente sola, señora? Ay, sí, hijita. Esta casa es muy grande para una sola persona. Por eso necesito compañía. Alguien que me ayude con los quehaceres, pero también alguien con quien platicar, con quien compartir las comidas. Alguien que haga que esta casa se sienta como un hogar. Otra vez me enseñó toda la casa. Tenía 3 pisos, 8 recámaras, 5 baños, 2 salas, un comedor formal, otro informal, una biblioteca con miles de libros, un estudio, una cocina enorme con despensa, cuarto de lavado, cuarto de planchar y hasta un elevador pequeño. En el jardín había una alberca, una cancha de tenis y rosales por todos lados. Mi esposo me plantó esas rosas, me decía mientras caminábamos entre las flores. Cada año por nuestro aniversario me regalaba una rosa nueva. Tengo rosas de 35 años de matrimonio. Mi cuarto estaba en la planta baja, cerca de la cocina. Era pequeño pero cómodo, con una cama individual, un ropero, un escritorio pequeño y una ventana que daba al jardín de rosas. Era el cuarto más bonito donde había dormido en mi vida. Luz, me dijo doña María esa primera noche. Quiero que sepas que aquí no eres solo la empleada, eres parte de la familia. Quiero que te sientas en confianza, que me cuentes de tu familia, de tu pueblo, de tus sueños. Y así empezó mi nueva vida en la Ciudad de México. Todos los días me levantaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno. Doña María era muy tradicional en sus comidas. Siempre quería café de olla, pan dulce o tortillas recién hechas, huevos revueltos con chorizo o chilaquiles rojos cuando era día especial, y siempre fruta fresca. Don Roberto, cuando estaba en casa, era muy diferente a lo que había imaginado. Era un hombre alto de 42 años, cabello negro con algunas canas en las sienes que le daban mucha distinción. Siempre andaba vestido con trajes elegantes, hablando por teléfono, revisando planos, firmando papeles, pero nunca fue grosero conmigo. Siempre me saludaba con respeto. Me daba las gracias por el desayuno y preguntaba si necesitaba algo. Luz, ¿cómo está tu familia en Oaxaca? Me preguntaba de vez en cuando. Bien, gracias, don Roberto. Mi papá está mejor con sus medicinas. Me da mucho gusto. Si alguna vez necesitas permiso para ir a visitarlos, no más me avisas. Los primeros meses fueron los más felices que había vivido. Mandaba dinero a mi familia cada 15 días. Mi papá pudo comprar sus medicinas. Miguel siguió en la escuela y Esperanza empezó a tomar clases extras de matemáticas porque quería estudiar para ser maestra. Yo me sentía útil, querida, parte de algo importante. Doña María y yo nos hicimos muy cercanas. Por las tardes, después de terminar los quehaceres, nos sentábamos en el jardín a tomar café y platicar. Ella me contaba historias de cuando era joven, de su matrimonio con don Roberto padre, de cuando nació su hijo. Yo le contaba de mi pueblo, de las tradiciones, de mi familia. Luz, ¿sabes qué? Tú me recuerdas mucho a mí cuando era joven. Yo también vine del interior, de un pueblo pequeño de Michoacán. También dejé a mi familia para buscar una vida mejor. ¿En serio, doña María? Sí, hijita. Conocí a mi esposo cuando trabajaba como secretaria en una oficina del centro. Él era joven, guapo, trabajador, pero sobre todo era buena persona. Me enamoré de su corazón antes que de su dinero. ¿Y su familia lo aceptó? Al principio no. Su mamá decía que yo no era de su clase social, pero mi esposo luchó por nuestro amor, me defendió, se casó conmigo a pesar de las críticas y durante 35 años fuimos muy felices. Qué bonita historia, señora. Por eso te entiendo, Luz. Sé lo que es dejar la familia para buscar algo mejor. Sé lo que es sentirse sola en una ciudad grande. Pero también sé que cuando uno encuentra una familia que lo quiere de verdad, ya no importa dónde nació. Yo empezaba a sentir que doña María tenía razón. La casa Rodríguez se estaba convirtiendo en mi verdadero hogar. Los domingos eran mis días favoritos. Don Roberto no trabajaba, así que desayunábamos los 3 juntos. Doña María preparaba un menú especial: mole con pollo, arroz rojo, frijoles refritos, tortillas hechas a mano,
agua de Jamaica. Después de comer, don Roberto se iba a jugar golf con sus amigos, y doña María y yo nos quedábamos viendo telenovelas o arreglando el jardín. Luz, me decía siempre, ¿qué haría yo sin ti? Eres como la hija que nunca pude tener. Don Roberto también empezó a incluirme más en la vida familiar. En mi cumpleaños me regaló una televisión pequeña para mi cuarto y una cadena de oro con una medalla de la Virgen de Guadalupe, para que no te sientas sola y para que sepas que eres muy importante para esta familia. Así pasaron 2 años. 2 años de tranquilidad, de rutina, de felicidad sencilla. Mi papá estaba mejor de salud. Miguel terminó la preparatoria con muy buenas calificaciones y Esperanza siguió soñando con ser maestra. Yo me sentía realizada, útil, querida, hasta que llegó ella. Su nombre era Cristina Vázquez Salinas. Tenía 36 años. Era muy hermosa, siempre perfectamente arreglada, con ropa de diseñador que costaba más que todo mi sueldo de 1 año. Según ella, trabajaba como relacionista pública para empresas importantes, organizaba eventos, conocía a toda la gente importante de México. Don Roberto la conoció en una cena de gala para empresarios. Ella estaba organizando el evento y, según me contó después, lo impresionó con su elegancia, su cultura, su manera de hablar de arte, de viajes, de negocios internacionales. Es una mujer muy interesante, mamá, le dijo a doña María el día que nos habló de ella. Ha viajado por todo el mundo, habla 3 idiomas, conoce mucho de arte y de cultura. Me da mucho gusto que hayas conocido a alguien especial, mijo. Ya era hora de que pensaras en formar una familia. La primera vez que Cristina vino a la casa, yo estaba preparando la cena. Era un sábado por la noche, y don Roberto había pedido que preparara algo especial porque iba a traer a una persona muy importante. Cuando sonó el timbre y abrí la puerta, me quedé impresionada. Cristina era realmente hermosa. Cabello rubio perfectamente peinado, maquillaje impecable, vestido negro elegante, zapatos de tacón altísimos, joyas que brillaban en el cuello y las orejas. Olía a perfume caro y cuando sonreía mostraba dientes perfectamente blancos. «Tú debes ser la empleada», me dijo sin siquiera verme a los ojos. «Soy Cristina Vázquez, la novia de Roberto. Mucho gusto, señorita. Soy Luz. Pase, por favor». Pero desde ese primer momento algo no me gustó de su manera de mirar la casa, como si estuviera calculando el valor de cada cosa. Sus ojos se movían de un lado a otro, examinando los muebles, los cuadros, los adornos, como si estuviera haciendo un inventario. Antes de continuar, suscríbete al canal, deja tu like y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. La cena fue incómoda desde el principio. Yo había preparado chiles en nogada porque era septiembre y era la temporada perfecta. También había hecho arroz con rajas y crema, frijoles charros y tortillas hechas a mano. Era comida tradicional mexicana preparada con mucho cariño. Cuando puse el plato de chiles en nogada frente a Cristina, hizo una mueca de disgusto. «Ay, no, muchas gracias. No puedo comer comida tan rústica. Estoy acostumbrada a comida más refinada, más internacional». Doña María se puso roja de vergüenza. «Cristina querida, los chiles en nogada son un platillo muy tradicional de México. Luz los prepara deliciosos. Entiendo que sea tradicional, doña María, pero los tiempos han cambiado. Roberto merece comida de primera calidad, preparada por chefs profesionales. No es nada personal contra...» Me miró de arriba a abajo con desprecio. «Contra la empleada». Don Roberto se veía incómodo, pero no dijo nada para defenderme o defender a su madre. Solo cambió el tema de conversación. Cristina estuvo organizando una exposición de arte en el Palacio de Bellas Artes. Sí, fue un evento maravilloso. Vinieron coleccionistas de todo el mundo, diplomáticos, empresarios importantes, gente de nivel, ya sabes. Durante toda la cena, Cristina habló de sus viajes a Europa, de sus contactos importantes, de los eventos exclusivos que organizaba, pero también hizo comentarios despectivos sobre la decoración de la casa. Muy tradicional, muy anticuada, sobre el barrio. Aquí ya vive mucha gente nueva. Ya no es tan exclusivo. Y sobre la comida que yo preparaba. Necesitan contratar un chef francés o por lo menos italiano. Doña María trataba de ser amable, pero yo veía que se sentía incómoda.
pequeña, como si no fuera suficientemente sofisticada para la nueva novia de su hijo. Después de la cena, mientras yo recogía los platos, escuché parte de su conversación en la sala. Roberto, mi amor, esta casa es hermosa, pero necesita una renovación completa. Los muebles son muy pasados de moda, la decoración es demasiado folclórica. Pero esta casa tiene historia, Cristina. Mi padre la construyó para mi madre. Cada cosa tiene un significado sentimental. Entiendo el sentimiento, mi vida. Pero si vamos a vivir aquí después de casarnos, necesito que se sienta como un hogar moderno, elegante, digno de una mujer como yo. Después de casarnos, ¿ya estás pensando en matrimonio? Bueno, llevamos saliendo 6 meses. No somos unos adolescentes. Los dos sabemos lo que queremos en la vida. Esa noche después de que Cristina se fue, encontré a doña María llorando en su recámara. Señora, ¿está bien? ¿Pasó algo? Ay, Luz, ya me siento muy vieja, muy anticuada. Cristina tiene razón. Esta casa ya no está de moda. Mi comida ya no es refinada. Mi manera de ser ya no es moderna. No diga eso, doña María. Usted es una señora elegante, educada, con mucha clase. Su casa es hermosa, su comida es deliciosa. No necesita cambiar nada para nadie. Pero si Roberto se va a casar con ella, si ella va a vivir aquí, tal vez necesito adaptarme a sus gustos. Señora, esta es su casa, su hogar. Nadie tiene derecho a hacerla sentir incómoda en su propia casa. Pero por dentro yo tenía miedo. Veía cómo don Roberto estaba cada vez más enamorado de Cristina, cómo la admiraba, cómo la complacía en todo. Y veía cómo Cristina poco a poco iba tomando control, haciendo comentarios, sugiriendo cambios, criticando la vida que habíamos construido juntas. Las visitas de Cristina se hicieron más frecuentes. Venía los miércoles, los viernes, los sábados, y a veces se quedaba hasta el domingo. Cada visita era peor que la anterior. Criticaba todo. La manera como yo servía a la mesa, muy informal. La comida que preparaba, demasiado grasosa. La forma como doña María se vestía. Necesita un estilista. E incluso mi presencia en la casa. No es raro que una empleada viva aquí. Pero lo peor eran los comentarios que hacía sobre la edad de doña María. Roberto, mi amor, tu mamá ya está grande. ¿No te preocupa que viva sola en esta casa tan enorme? No vive sola. Está Luz. Y yo vengo todos los días. Sí, pero Luz es solo la empleada. No puedes ser responsable de cuidar a tu mamá las 24 horas y tú tienes mucho trabajo. ¿Qué tal si le pasa algo cuando no hay nadie? Mi mamá está perfectamente bien. Tiene 75 años, pero está lúcida, fuerte, independiente. Sí, ahora, pero ya sabes cómo son las personas mayores. Un día están bien, y al siguiente día ya no recuerdan dónde pusieron las llaves. Yo notaba cómo estas conversaciones ponían nervioso a don Roberto. Empezó a observar más a su mamá, como si estuviera buscando señales de que algo estuviera mal con ella. Si doña María se tardaba un poquito en contestar una pregunta, don Roberto fruncía el ceño. Si se le olvidaba algo del mercado, él preguntaba: ¿Estás segura de que estás bien, mamá? Poco a poco, doña María empezó a cambiar. Se volvió más callada, más insegura. Ya no me contaba sus historias mientras tomábamos café. Ya no cantaba mientras regaba sus rosas. Se la pasaba sentada en su sillón favorito, viendo por la ventana con ojos tristes. Luz, me dijo una tarde, ¿será que ya estoy muy vieja? ¿Será que ya no sirvo para nada? ¿Por qué dice eso, señora? Es que Cristina tiene razón en muchas cosas. Ya no cocino tan bien como antes. Se me olvidan cosas. A veces me siento confundida. Señora, usted cocina delicioso. Se le olvidan cositas normales que a cualquiera se le olvidan. Y nunca la he visto confundida. Pero Cristina estudió. Viajó por todo el mundo. Conoce gente importante. Sabe de cosas que yo nunca he sabido. Tal vez Roberto necesita una mujer así en su vida, no una mamá vieja que solo sabe de cocina y telenovelas. Me dolía el corazón ver cómo Cristina había logrado hacer que doña María dudara de su propio valor, de su importancia, de su lugar en la vida de su hijo. El incidente que cambió todo pasó un martes por la tarde. Cristina había venido con la excusa de ayudar a doña María a organizar su closet. Yo estaba limpiando cerca y pude escuchar toda su conversación. Suegrita,
Roberto y yo hemos estado hablando mucho sobre su situación. ¿Mi situación? ¿De qué hablas, Cristina? Bueno, usted ya tiene 75 años, ya no es una jovencita. Vivir sola en esta casa tan grande puede ser peligroso. Pero yo no vivo sola, está Luz, y Roberto viene todos los días. Luz es solo una empleada, suegrita. No puede ser responsable de su seguridad las 24 horas del día. Y Roberto tiene mucho trabajo, muchos compromisos. No puede estar viniendo aquí todos los días a cuidarla. Yo no necesito que me cuiden. Puedo valerme por mí misma. Claro que sí, ahorita. Pero ya sabemos cómo son estas cosas. Un día está uno bien, y al día siguiente ya no puede ni recordar dónde puso las llaves del coche. Eso le puede pasar a cualquier persona de cualquier edad. Sí, pero usted ya está en una edad en la que estos despistes pueden ser señales de algo más serio. Por eso estuvimos viendo unas residencias para adultos mayores muy bonitas, muy elegantes, con enfermeras especializadas, médicos, actividades para gente de su edad. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Una residencia para adultos mayores. Un asilo. ¿Me quieren meter a un asilo?, preguntó doña María con la voz quebrada. No es un asilo, suegrita. Son residencias de lujo, como hoteles 5 estrellas. Tienen spa, restaurantes gourmet, salas de cine, bibliotecas. Es como vivir en un club exclusivo. Pero esta es mi casa. Aquí están todos mis recuerdos, todas mis cosas, el jardín que plantó mi esposo. Entiendo el apego sentimental, de verdad lo entiendo, pero tiene que pensar en lo práctico. Allá estaría segura, cuidada, acompañada de personas de su edad, y Roberto y yo podríamos visitarla los fines de semana. ¿Roberto ya sabe de esto? Estuvimos viendo los lugares juntos. Él está muy preocupado por su seguridad, por su bienestar. Solo queremos lo mejor para usted. Vi cómo doña María se encogía en su sillón, como si las palabras de Cristina fueran golpes físicos. Se veía tan pequeña, tan frágil, tan derrotada. ¿Y cuándo sería esto? Bueno, no hay prisa. Podemos ir visitando las residencias, viendo cuál le gusta más. Tal vez en 1 mes o 2 ya podríamos hacer el cambio. 1 mes o 2, el tiempo suficiente para que se acostumbre a la idea y para hacer todos los trámites necesarios. Esa noche, después de que Cristina se fue, encontré a doña María en el jardín llorando junto a las rosas que su esposo le había plantado. Luz, ven, siéntate conmigo. Me senté junto a ella en la banca de hierro forjado que estaba entre los rosales. ¿Será que realmente ya estoy muy vieja para vivir sola? Señora, usted no vive sola. Yo estoy aquí con usted. Pero Cristina dice que tú eres solo la empleada, que no es tu responsabilidad cuidarme. Doña María, usted no es solo mi patrona. Usted es como mi mamá aquí en la ciudad. La quiero como familia. ¿De verdad, hijita? De verdad. Y esta casa no es solo su casa, es nuestro hogar. Es donde hemos sido felices juntas por 2 años. Pero Cristina tiene razón en algunas cosas. Ya se me olvidan cosas. A veces me siento confundida. Señora, a mí también se me olvidan cosas y tengo 44 años. Ayer se me olvidó dónde puse mis llaves. La semana pasada se me olvidó comprar azúcar en el mercado. ¿Eso significa que estoy loca? Doña María sonrió por primera vez en semanas. Tienes razón, hijita. Pero, ¿y si Roberto realmente piensa que es lo mejor para mí? Don Roberto la ama, señora. Pero a veces el amor nos hace cometer errores. A veces creemos que estamos protegiendo a alguien cuando en realidad lo estamos lastimando. ¿Tú crees que me están lastimando? Creo que quieren apartarla de su casa, de sus recuerdos, de las personas que realmente la quieren, y eso no es justo. Doña María se quedó callada por un largo rato, viendo sus rosas en la luz de la luna. Luz, ¿me prometes algo? Lo que usted quiera, señora. Si realmente deciden llevarme a una de esas residencias, ¿me prometes que no me vas a olvidar? ¿Me prometes que me vas a visitar? Las lágrimas se me salieron sin poder controlarlas. Doña María, le prometo que nunca la voy a abandonar, pero también le prometo que no voy a dejar que se la lleven de su casa si usted no quiere irse. Pero, ¿qué podemos hacer? Cristina ya convenció a Roberto. No sé todavía, pero vamos a encontrar una manera. Esta es su casa, su hogar. Nadie tiene derecho a sacarla de aquí contra su voluntad. Esa noche no pude dormir.
Sabía que tenía que hacer algo para proteger a doña María, pero no sabía qué. Cristina era muy inteligente, muy manipuladora. Había logrado convencer a don Roberto de que su mamá necesitaba cuidados especiales. ¿Cómo iba yo, una empleada doméstica de un pueblo de Oaxaca, a luchar contra una mujer tan sofisticada y poderosa? Pero cuando pensaba en doña María llorando en el jardín, cuando pensaba en lo injusto que sería sacarla de su casa, sabía que tenía que intentar algo. No podía quedarme con los brazos cruzados, viendo cómo destruían a la persona que más quería en el mundo. Los siguientes días fueron como vivir en una pesadilla. Cristina intensificó sus visitas y sus manipulaciones. Ahora venía casi todos los días, siempre con alguna excusa. Vine a ayudar a doña María con sus papeles. Traje unos catálogos de residencias. Quiero medir las ventanas para las cortinas nuevas. Pero yo sabía cuál era su verdadero propósito. Estaba tratando de convencer a doña María de que aceptara voluntariamente irse a una residencia, y al mismo tiempo estaba plantando más dudas en la mente de don Roberto sobre la capacidad de su mamá para vivir independientemente. Roberto, mi amor, ayer tu mamá se tardó 20 minutos en encontrar sus lentes y los tenía puestos. Eso era mentira. Yo había estado con doña María toda la tarde y nunca pasó nada parecido. Y esta mañana me preguntó 3 veces qué día era. Otra mentira. Doña María siempre sabía perfectamente qué día era, qué hora era, qué tenía que hacer. También noté que se le está olvidando tomar sus medicinas. Ayer encontré las pastillas de la presión en el refrigerador. Mentira tras mentira tras mentira. Pero don Roberto le creía todo porque Cristina lo decía con tanta convicción, con tanta preocupación aparente, que parecía imposible que estuviera mintiendo. Fue entonces cuando decidí que tenía que empezar a documentar la verdad. Saqué el celular que don Roberto me había regalado en mi cumpleaños y empecé a grabar las conversaciones de Cristina. Al principio me daba mucho miedo. ¿Qué tal si me descubría? ¿Qué tal si me corría del trabajo? Pero cada vez que veía sufrir a doña María me daba valor. La primera grabación la hice un jueves por la tarde. Cristina había venido con folletos de diferentes residencias de lujo. Se sentó con doña María en la sala y empezó su teatro. Mire, suegrita, esta residencia está en Polanco. Tiene restaurante con chef francés, spa, peluquería, hasta un pequeño casino para entretenerse. Se ve muy bonito, Cristina, pero yo no necesito chef francés. Me gusta mi comida casera. Ay, suegrita, pero piensa en grande. Imagínese desayunando croissants recién horneados en lugar de tortillas frías. A mí me gustan las tortillas calentitas que hace Luz. Luz hace lo que puede con sus limitaciones, pero no es una chef profesional. En estas residencias tienen nutriólogos, dietistas, gente especializada en alimentación para adultos mayores. Pero aquí tengo mi jardín, mis rosas, mis recuerdos. Los recuerdos se llevan en el corazón, suegrita. Y en cuanto a las plantas, en esta residencia tienen jardines enormes mantenidos por paisajistas profesionales, mucho más bonitos que estos rosales viejos. Sentí como si Cristina hubiera insultado a mi propia familia. Esos rosales no eran viejos. Eran el símbolo del amor entre doña María y su esposo. Cada rosa tenía una historia, un recuerdo, un pedazo del corazón de esta familia. Además, continuó Cristina, piensa en Roberto. Él tiene mucho trabajo, muchas responsabilidades. ¿No sería más justo liberarlo de la preocupación constante por su bienestar? ¿Roberto está preocupado por mí? Claro que sí, suegrita. Se desvela pensando en usted. ¿Qué tal si se cae por las escaleras? ¿Qué tal si se le olvida cerrar la llave del gas? ¿Qué tal si alguien malo entra a la casa? Son muchas preocupaciones para un hombre que está construyendo un imperio. Vi cómo doña María se encogía más y más en su sillón. Cristina era muy hábil. No la estaba obligando directamente a irse. La estaba convenciendo de que ella misma era una carga, un problema, un obstáculo para la felicidad de su hijo. Tal vez tengas razón. Tal vez sería mejor para todos si yo me fuera a vivir a otro lado. No se preocupe por los gastos, suegrita. Roberto puede pagar la mejor residencia de toda la ciudad. Usted se lo merece después de tantos años de trabajo y sacrificio. Esa noche, mientras ayudaba a doña María a prepararse para dormir, vi que tenía los ojos rojos de tanto llorar. Luz, creo que Cristina tiene razón. Tal vez ya es hora de que deje de ser una carga para Roberto. Señora, usted no es una carga para nadie.
Don Roberto la ama. Esta es su casa, su hogar. Pero si me quedo, voy a ser un obstáculo para su matrimonio con Cristina. Ella nunca va a ser feliz viviendo conmigo. Y yo no quiero ser la suegra problemática que arruina el matrimonio de su hijo. ¿Y su felicidad no importa? ¿Sus sentimientos no cuentan? A mi edad, la felicidad ya no es lo más importante. Lo importante es no estorbar, no dar problemas. Me dolía el alma ver cómo Cristina había logrado hacer que una mujer tan fuerte, tan digna como doña María, se sintiera como un estorbo en su propia casa. Pero lo peor estaba por venir. Una semana después, Cristina llegó acompañada de un hombre que se presentó como Dr. Carlos Salinas, especialista en geriatría. Era un tipo desagradable de unos 50 años, con bigote ralo y lentes de fondo de botella. Me dio mala espina desde el momento en que lo vi. «Doña María», dijo con voz melosa. Cristina me pidió que viniera a visitarla para hacer una pequeña evaluación de su estado de salud, solo para asegurarnos de que está recibiendo la atención médica adecuada para su edad. «Pero yo tengo mi doctora de toda la vida, doctora Patricia Hernández. Ella me ve cada 3 meses y dice que estoy muy bien para mi edad». «Sí, pero la doctora Hernández es médico general. Yo soy especialista en adultos mayores. Puedo detectar cosas que ella tal vez no ve». El examen fue una farsa completa. El doctor Salinas no hizo ninguna prueba médica real. Solo le hizo preguntas capciosas diseñadas para confundirla. «¿En qué año estamos, doña María?» «En 2023. ¿Qué día de la semana es hoy?» «Martes». «¿Cómo se llamaba su esposo?» «Roberto Rodríguez Herrera». «¿Cuántos años estuvo casada con él?» 35 años. «¿En qué año se casaron?» Doña María se tardó un momento en hacer la cuenta mental. «En 1985, no espere. Me casé a los 25. Tengo 75. En 1973. «Ajá», dijo el doctor escribiendo en su libreta como si hubiera descubierto algo muy grave. «¿Y en qué mes se casaron?» «En mayo». «¿Qué día de mayo?» El día 15. ¿Estás segura?» «Sí». «No. Era el 15 o el 22. No me acuerdo exactamente». «Entiendo. ¿Y su luna de miel? ¿Dónde fueron?» «Fuimos a Acapulco». «¿A qué hotel?» «Ay, no me acuerdo del nombre del hotel. Fue hace más de 40 años». El doctor siguió escribiendo como si todos esos pequeños olvidos fueran síntomas terribles de demencia, pero yo sabía que eran normales. ¿Quién se acuerda del nombre exacto del hotel donde fue de luna de miel hace 40 años? ¿Quién recuerda el día exacto de su boda sin tener que hacer cuentas mentales? Al final del examen, el doctor Salinas habló con Cristina en privado, pero yo logré escuchar parte de su conversación desde la cocina. Definitivamente presenta síntomas preocupantes: confusión temporal, pérdida de memoria a corto plazo, dificultad para recordar fechas importantes. ¿Qué recomienda, doctor? Supervisión constante. Ya no es seguro que viva sola, ni siquiera con empleada doméstica. Necesita cuidados especializados, preferiblemente en una institución diseñada para personas con deterioro cognitivo. ¿Qué tan grave es? Por ahora es leve, pero este tipo de condiciones siempre empeoran con el tiempo. Es mejor actuar rápido antes de que la situación se vuelva más complicada. Cuando Cristina y el falso doctor se fueron, doña María se quedó sentada en su sillón viendo al vacío. «Luz, el doctor dice que estoy perdiendo la memoria, que ya no es seguro que viva aquí. Señora, ese hombre no es un doctor de verdad. O si lo es, está mintiendo sobre su condición. ¿Por qué iba a mentir? Porque Cristina lo pagó para que dijera lo que ella quería escuchar. Luz, no digas esas cosas. Cristina no haría algo así». Pero por dentro yo sabía que sí lo haría. Lo había visto en sus ojos. Lo había escuchado en sus conversaciones telefónicas. Cristina era capaz de cualquier cosa para conseguir lo que quería. Esa noche, después de que doña María se durmió, revisé las grabaciones que había estado haciendo en mi celular. Tenía evidencia de las mentiras de Cristina, de sus manipulaciones, de cómo había logrado confundir a doña María y preocupar a don Roberto. Pero necesitaba más pruebas. Necesitaba algo que fuera tan claro, tan obvio, que don Roberto no pudiera ignorarlo. Mi oportunidad llegó 2 días después. Don Roberto tuvo que viajar a Monterrey por una emergencia en una de sus obras. Iba a estar fuera 4 días. Cristina aprovechó inmediatamente. «Perfecto», le dijo por teléfono mientras yo lavaba los platos.
4 días son suficientes para convencerla de que acepte la residencia voluntariamente. Cuando regreses, ya todo estará decidido. El mismo día que don Roberto se fue, Cristina llegó con cajas de cartón. Luz, ayúdame a empacar las cosas más importantes de doña María. El lunes viene una ambulancia especializada para trasladarla a la residencia Jardines del Pedregal. ¿El lunes? ¿Tan pronto? Ya no podemos perder más tiempo. El doctor Salinas dice que su condición puede empeorar rápidamente. Es mejor que haga el cambio ahora mientras todavía está relativamente lúcida. ¿Doña María ya sabe? Claro que sabe. Hablamos ayer y aceptó que era lo mejor para todos. Pero cuando fui al cuarto de doña María, la encontré llorando sobre una foto de su esposo. Señora, ¿es cierto que el lunes se va a la residencia? Cristina dice que ya no tengo opción. Dice que Roberto ya firmó todos los papeles, que ya pagó el primer año por adelantado. ¿Pero usted quiere irse? ¿Importa lo que yo quiera? Soy una vieja enferma que ya no puede cuidarse sola. Usted no está enferma, señora. Y no es vieja. Tiene 75 años, pero está fuerte, lúcida, independiente. Pero el doctor dijo... El doctor mintió. Cristina lo pagó para que dijera esas cosas. Doña María me vio con sorpresa. ¿Cómo puedes estar tan segura? Saqué mi celular y le puse algunas de las grabaciones que había estado guardando. Primero la conversación donde Cristina hablaba por teléfono con alguien pidiendo un reporte médico que diga lo que necesito que diga. Después la conversación donde se burlaba de la vieja loca con sus amigas. Finalmente la conversación donde amenazaba con consecuencias si doña María no cooperaba. Doña María escuchó todo en silencio, con los ojos cada vez más grandes, hasta que empezó a llorar. Dios mío, es peor de lo que pensaba. ¿Cómo puede ser tan cruel? Porque quiere quedarse con todo, señora, con don Roberto, con la casa, con el dinero, y usted es el único obstáculo en su camino. ¿Pero qué podemos hacer? Roberto no está. Ya firmó los papeles, ya pagó la residencia. Primero vamos a averiguar si realmente firmó esos papeles. Y si los firmó, vamos a demostrarle la verdad cuando regrese. Esa noche, mientras Cristina dormía en el cuarto de huéspedes, ahora se quedaba a dormir cuando don Roberto no estaba. Fui al estudio a buscar los documentos que supuestamente había firmado don Roberto. Los encontré en el escritorio. Eran papeles oficiales de la residencia Jardines del Pedregal, con la firma de don Roberto en varios lugares. Pero algo me pareció raro. La firma se veía diferente a la que yo conocía. Tomé una carta que don Roberto había firmado la semana anterior y las comparé. Definitivamente no eran iguales. Tomé fotos de ambas firmas con mi celular. Cristina había falsificado la firma de don Roberto. Al día siguiente, viernes, Cristina intensificó la presión sobre doña María. Suegrita, solo faltan 3 días. Necesita decidir qué cosas se quiere llevar a su nueva casa. ¿Puedo llevarme la foto de mi esposo? Claro que sí. Y algunas joyas, ropa, cosas personales, pero los muebles, los cuadros grandes, esas cosas se quedan aquí. ¿Y mis plantas? ¿Mis rosales? En la residencia tienen jardines muy bonitos, suegrita. Va a tener plantas nuevas, más modernas. Pero esas rosas las plantó mi esposo. Cada una tiene un significado especial. Los recuerdos están en el corazón, no en las plantas. Además, Roberto y yo vamos a renovar completamente el jardín. Va a quedar mucho más elegante. ¿Van a quitar mis rosas? Vamos a hacer algo completamente nuevo, más contemporáneo, más sofisticado. Vi cómo doña María se desplomaba en su sillón. No era suficiente con sacarla de su casa. Cristina también quería borrar todos los rastros de su vida, de su matrimonio, de sus recuerdos. Cristina, dije sin poder contenerme. Esas rosas son muy importantes para doña María. ¿No podrían dejar aunque sea algunas? Cristina me volteó a ver con ojos de furia. ¿Desde cuándo la empleada opina sobre las decisiones de la familia? Tu trabajo es limpiar y cocinar, no meterte en asuntos que no te importan. Es que yo también quiero mucho a esas rosas. He ayudado a cuidarlas durante 2 años. Pues va siendo hora de que busques otro trabajo. Cuando Roberto y yo nos casemos, vamos a necesitar empleados más profesionales. Tal vez una agencia especializada en servicio doméstico de lujo. ¿Me está corriendo? Te estoy corriendo. Te estoy avisando que las cosas van a cambiar. Después de la boda, esta casa va a ser muy diferente, más exclusiva,
más refinada. Vas a necesitar más preparación, más educación para poder trabajar en un ambiente así. Esa noche, después de cenar, escuché a Cristina hablando por teléfono en el jardín. Pensó que no había nadie cerca, pero yo estaba regando las plantas de la ventana de la cocina. No, no, no. El plan está perfecto. El lunes la vieja se va al asilo. Roberto regresa el jueves y ya va a encontrar el hecho consumado. Va a estar triste unos días, pero después se va a dar cuenta de que fue lo mejor. ¿Y la empleada?, preguntó la voz del otro lado. Esa es la primera que se va. Sabe demasiado. Ha visto demasiado. Además, ya no la necesitamos. Sin la vieja en la casa no hay mucho que limpiar. ¿Crees que Roberto no sospeche nada? ¿Sospechar qué? Su mamá está senil. El doctor lo confirmó. Los papeles están firmados. Todo está legal y médicamente justificado. Y si la vieja se arrepiente en el último momento, ya no puede hacer nada. Una vez que esté en la residencia, va a tener que quedarse allá, quiera o no. Es muy difícil sacar a alguien de esas instituciones una vez que están adentro. ¿Y las joyas? ¿Los cuadros caros? Cristina se rió con maldad. Todo se va a quedar aquí. Obviamente, cuando yo sea oficialmente la señora de esta casa, todo va a ser mío. Los diamantes de la vieja, las antigüedades, hasta las acciones de la empresa que tiene a su nombre. ¿Roberto tiene acciones a nombre de su mamá? Un montón. Su papá le dejó 30% de la empresa a ella, pero cuando esté en el asilo, va a tener que firmar un poder notarial para que Roberto maneje todo. Y yo voy a ayudarle a Roberto con esa responsabilidad tan pesada. Ahí estaba la verdad completa. Cristina no solo quería la casa y el matrimonio con don Roberto, también quería las acciones de la empresa que le pertenecían a doña María. Era un plan perfecto. Sacar a la señora de la casa, apropiarse de todo lo que tenía y quedar como la esposa abnegada que ayudó a su esposo con las decisiones difíciles. Esa grabación era la prueba que necesitaba. Ya no era solo manipulación emocional. Era un plan criminal para robar el patrimonio de una anciana indefensa. El sábado por la mañana decidí que tenía que hacer algo drástico. No podía esperar a que don Roberto regresara el jueves. Para entonces doña María ya estaría en la residencia y sería mucho más difícil sacarla. Llamé al hotel en Monterrey donde se estaba quedando don Roberto. Bueno, don Roberto, soy Luz. Disculpe que lo moleste, pero es una emergencia. ¿Qué pasó? ¿Está bien mi mamá? Su mamá está bien físicamente, pero tengo que decirle algo muy importante. Cristina está planeando llevársela el lunes a una residencia de ancianos sin que usted esté presente. Hubo un silencio largo. Luz, ¿de qué hablas? Yo no autoricé ningún traslado para el lunes. Ella dice que usted ya firmó todos los papeles y ya pagó por adelantado. Eso es imposible. Yo no he firmado nada. Don Roberto, sé que va a sonar increíble, pero tengo grabaciones donde Cristina admite que está mintiendo sobre la condición de su mamá. También tengo pruebas de que falsificó su firma en los documentos. Otro silencio largo. Luz, ¿estás completamente segura de lo que me estás diciendo? Totalmente segura, señor. Cristina ha estado planeando esto desde hace meses. Quiere sacar a doña María de la casa para quedarse con todo. El matrimonio con usted, la casa, las joyas y hasta las acciones de la empresa que están a nombre de su mamá. Dios mío, ¿cómo pude ser tan ciego? Usted no tenía manera de saber, señor. Cristina es muy inteligente para engañar. Voy para allá inmediatamente. Llego en la madrugada. Mientras tanto, no dejes que se lleven a mi mamá pase lo que pase. Cuente conmigo, don Roberto. El domingo por la noche fue la noche más larga de mi vida. Cristina había llegado temprano para ayudar con los últimos preparativos. Había empacado casi todas las pertenencias personales de doña María en cajas. Solo le iba a dejar llevar una maleta pequeña con lo más indispensable. Mañana temprano viene la ambulancia especializada, le dijo a doña María durante la cena. Van a ser muy cuidadosos con usted. Tienen enfermeras especializadas en traslados de adultos mayores. ¿Una ambulancia? ¿No puedo ir en el coche normal? Es más seguro en ambulancia, suegrita, por si le da algún ataque de nervios o algún problema durante el viaje. Doña María se veía derrotada, resignada. Ya no lloraba, ya no protestaba. Había aceptado que su vida como la conocía había terminado, pero yo sabía que don Roberto estaría llegando en pocas horas. Solo tenía que evitar que se llevaran a doña María hasta que él llegara.
A las 5 de la mañana llegaron la ambulancia y 2 enfermeros con una camilla. También vino el doctor Salinas con una carpeta llena de papeles. Cristina estaba eufórica. Buenos días. Todo está listo. La paciente está despierta y cooperando. Pero justo en ese momento escuchamos el ruido de un coche llegando a toda velocidad. Don Roberto había regresado. Don Roberto entró a la casa como un huracán. Tenía los ojos rojos de no haber dormido durante el viaje de regreso, la ropa arrugada y la cara de alguien que acababa de darse cuenta de que había estado viviendo una mentira terrible. ¿Qué es todo esto?, gritó al ver la ambulancia, los enfermeros, las cajas empacadas. Cristina se quedó paralizada por unos segundos, pero rápidamente trató de recuperar el control. «Roberto, mi amor, ¿qué haces aquí? Se suponía que regresabas hasta el jueves. Terminé mis asuntos antes de tiempo y menos mal, porque llegué justo a tiempo para evitar este atropello». «¿Atropello? No entiendo de qué hablas. Estamos trasladando a tu mamá a la residencia como habíamos acordado. Nosotros nunca acordamos nada, y mucho menos acordamos que la trasladaran en mi ausencia». El doctor Salinas trató de intervenir. «Señor Rodríguez, entiendo su preocupación, pero su madre necesita cuidados especializados urgentemente. Cada día que pasa sin supervisión médica adecuada pone en riesgo su salud. ¿Y usted quién es?». «Soy el doctor Carlos Salinas, especialista en geriatría. Evalué a su madre la semana pasada y confirmé que presenta síntomas claros de deterioro cognitivo». Don Roberto se veía confundido. Las mentiras de Cristina habían sido tan elaboradas, tan convincentes, que incluso ahora que sabía la verdad le costaba trabajo procesarla completamente. Fue entonces cuando saqué mi celular. «Don Roberto, ¿quiere escuchar las grabaciones que le dije?». Cristina se puso pálida. «¿Qué grabaciones?». «Las grabaciones donde admites que estás mintiendo sobre la condición de doña María». «Luz, no sé de qué hablas. Creo que el estrés te está afectando». Pero don Roberto ya me estaba haciendo señas de que pusiera las grabaciones. La primera fue la conversación telefónica donde Cristina pedía un reporte médico que dijera lo que necesitaba que dijera. El doctor Salinas se puso todavía más pálido que Cristina. La segunda fue la conversación donde Cristina se burlaba de la vieja loca, con sus amigas, y hablaba de cómo iba a convencer a don Roberto de que internara a su madre. La tercera fue la conversación del viernes por la noche, donde Cristina explicaba todo su plan: sacar a doña María de la casa, apropiarse de sus joyas y acciones y quedar como la esposa abnegada. Don Roberto escuchaba cada grabación con la cara cada vez más roja de coraje. Cuando terminó la última grabación, había lágrimas de rabia en sus ojos. «¿Es esto cierto, Cristina? ¿Todo esto es cierto?». Cristina trató una última mentira desesperada. «Roberto, mi amor, esas grabaciones están editadas. Luz las manipuló para hacerme quedar mal porque está celosa de nuestro amor». «¿Editadas, Cristina? Reconozco tu voz perfectamente y reconozco las cosas que dices. Son exactamente las mismas cosas que me has estado diciendo durante meses. Pero yo solo quiero lo mejor para tu familia. Tu mamá realmente necesita cuidados especiales. Mi mamá está perfectamente bien. Tú la convenciste de que estaba enferma. Tú pagaste a este charlatán para que mintiera sobre su condición». El doctor Salinas aprovechó la confusión para tratar de escapar. Yo tengo que irme. Esto es un malentendido. «Usted no se va a ninguna parte», gritó don Roberto. «Van a explicarme exactamente cómo funciona su esquema de extorsión». Pero el doctor y los enfermeros ya estaban corriendo hacia la puerta. Subieron a la ambulancia y se fueron a toda velocidad. Cristina se quedó sola, acorralada, con todas sus mentiras expuestas. «Roberto, por favor, déjame explicarte». «No hay nada que explicar. Escuché todo. Escuché cómo planeaste robarle a mi madre. Escuché cómo te burlaste de ella. Escuché cómo me manipulaste durante meses. Era por nuestro bien, por nuestro futuro». «¿Nuestro futuro? No hay ningún futuro entre nosotros. Quiero que te vayas de mi casa ahora mismo». «Roberto, recapacita. Soy la mujer que amas. Llevamos 1 año de relación. No puedes tirar todo a la basura por una empleada chismosa. No es por Luz. Es por lo que eres. Es por lo que intentaste hacerle a mi madre». Don Roberto subió corriendo las escaleras para ver a doña María. La encontró sentada en el borde de su cama, todavía en pijama, abrazando la foto de su esposo. «Mamá,
Se arrodilló junto a la cama y empezó a llorar. Perdóname, mamá. Perdóname por haberte fallado. Perdóname por no verte, por no escucharte, por casi dejarte sola. Doña María le acarició la cabeza como cuando era niño. Ya pasó, mi hijo. Ya pasó todo. No, no ha pasado. Tengo que compensarte por todo el daño que te hice, por haber dudado de ti, por haber creído las mentiras de esa mujer. Roberto, tú no sabías. Cristina es muy inteligente para engañar, pero debía haber visto las señales. Debía haber notado cómo cambiaste, cómo te pusiste triste. Debía haber escuchado cuando me decías que algo no estaba bien. Doña María volteó a verme. Luz fue la que me salvó. Ella fue la única que vio la verdad cuando todos estábamos ciegos. Don Roberto se levantó y me volteó a ver. Luz, tú salvaste a mi familia. No sé cómo agradecerte. No tiene que agradecerme nada, don Roberto. Solo quería proteger a doña María. Sí, tengo que agradecerte, y lo voy a hacer. Mientras tanto, en la planta baja, Cristina todavía estaba tratando de llevarse algunas de las joyas de doña María que había empacado para el traslado. «Esas joyas se quedan aquí», gritó don Roberto cuando la vio con un collar de diamantes en la mano. «Me las regaló doña María. Son mías. Mi madre nunca te regaló nada. Las estás robando». Don Roberto le quitó el collar y también revisó la bolsa que llevaba Cristina. Adentro encontró varios anillos, aretes y hasta algunas acciones de la empresa que habían estado guardadas en la caja fuerte. ¿También ibas a robar las acciones? No estoy robando nada. Doña María me dio un poder notarial para manejar sus asuntos. Muéstrame ese poder notarial. Cristina no pudo mostrar nada porque nunca había existido tal documento. Vete de mi casa ahora mismo, y si te vuelvo a ver cerca de mi madre o de mi familia, llamo a la policía. No puedes hacerme esto. Llevamos un año juntos. Íbamos a casarnos. Llevamos un año donde tú me estuviste mintiendo y manipulando. Nunca me amaste. Solo querías mi dinero. Roberto, por favor, te amo. Si me amaras, nunca habrías tratado de lastimar a mi madre. Cristina trató un último recurso desesperado. Se tiró al suelo y empezó a llorar dramáticamente. Por favor, no me dejes. Sin ti no tengo nada. No tengo a dónde ir. Pero don Roberto ya no le creía nada. La había visto actuar durante un año entero. Sabía que hasta sus lágrimas eran falsas. Tienes 15 minutos para sacar tus cosas personales de esta casa. Solo tu ropa y tus objetos personales. Todo lo demás se queda aquí. No es justo. Gasté un año de mi vida contigo. Gastaste un año de tu vida engañándome. Y yo gasté un año de mi vida creyéndote. Estamos a mano. Cristina subió a empacar sus cosas, pero don Roberto la siguió para asegurarse de que no se llevara nada que no fuera suyo. Efectivamente, trató de llevarse un reloj caro que supuestamente don Roberto le había regalado, pero él no recordaba haber regalado ningún reloj. Ese reloj era de mi papá. Se queda aquí. Cuando Cristina terminó de empacar, don Roberto la acompañó hasta la puerta. Espero que encuentres la felicidad en algún lado, Cristina, pero lejos de mi familia. Esto no se va a quedar así, Roberto. Vas a arrepentirte de haberme tratado así. ¿Me estás amenazando? Solo te estoy advirtiendo que cometes un error muy grande. El error muy grande lo cometí cuando decidí confiar en ti. Después de que Cristina se fue, la casa se quedó en un silencio extraño, como cuando pasa una tormenta y finalmente sale el sol. Don Roberto, doña María y yo nos quedamos en la sala tratando de procesar todo lo que había pasado. ¿Cómo pude ser tan tonto?, se lamentaba don Roberto. ¿Cómo no me di cuenta de lo que estaba pasando? Hijo, Cristina es muy inteligente para manipular. Te dijo exactamente lo que querías escuchar. Pero, ¿qué quería escuchar? ¿Que mi propia madre estaba loca? ¿No querías escuchar que había alguien que se preocupaba por ti, que te entendía, que quería construir un futuro contigo? Eso es lo que todos queremos escuchar. Pero, ¿a qué precio, mamá? Por poco y te saco de tu propia casa. Lo importante es que no pasó. Luz nos salvó a todos. Don Roberto me volteó a ver. Luz, desde ahora ya no eres solo la empleada de esta casa. Eres parte de nuestra familia. Siempre me he sentido parte de la familia, don Roberto. Pero ahora es oficial, y como parte de la familia quiero ofrecerte algo. ¿Qué cosa, señor? Estuve pensando durante todo el viaje de regreso. Quiero hacer algo para compensar el daño que casi causé. Algo que ayude a otras personas como mi mamá.
que están en riesgo de ser abusadas por familiares o cuidadores sin escrúpulos. ¿Qué tiene en mente? Voy a comprar un terreno aquí mismo en Las Lomas. Voy a construir un centro de convivencia para adultos mayores, un lugar donde personas como mi mamá puedan pasar el día, hacer actividades, socializar, pero sin tener que dejar sus casas. Doña María se emocionó mucho con la idea. ¿En serio, mi hijo? Completamente en serio. Le vamos a poner centro de convivencia a Doña María Luz en honor a ti y mamá. Y quiero que tú seas la directora honoraria. ¿Y yo qué voy a hacer de directora? No sé nada de administrar centros. Sabes lo más importante. Sabes cómo tratar a las personas con amor, con respeto, con dignidad. Eso no se aprende en ninguna universidad. ¿Y qué va a pasar conmigo? Pregunté. Tú vas a ser la subdirectora, la mano derecha de mi mamá. Van a trabajar juntas para crear un lugar donde ningún adulto mayor se sienta solo, abandonado o inútil. No podía creer lo que estaba escuchando. En serio, don Roberto. Completamente en serio. Vas a tener un salario mucho mejor. Vas a poder mandar más dinero a tu familia en Oaxaca y vas a estar haciendo algo que realmente importa. ¿Y yo voy a poder seguir viviendo aquí? Preguntó doña María. Por supuesto, mamá. Esta es tu casa para siempre. Nadie te va a sacar de aquí nunca más. Pero Cristina no se dio por vencida tan fácilmente. Durante las siguientes semanas trató de causar problemas de diferentes maneras. Primero llamó a algunos amigos empresarios de don Roberto, tratando de convencerlos de que él había perdido la razón y que estaba bajo la influencia de empleados manipuladores. Roberto internó a su propia madre en un asilo, les decía, y ahora la sacó porque una empleada doméstica lo convenció de que yo era la mala de la película. Pero cuando don Roberto les mostró las grabaciones de las conversaciones de Cristina, todos entendieron inmediatamente quién era realmente la manipuladora. Roberto, le dijo su socio más cercano, tuviste mucha suerte de descubrir a tiempo qué tipo de mujer era. Imagínate si te hubieras casado con ella. También trató de hacer escándalos públicos. Llamó a reporteros de revistas de sociales diciendo que tenía una historia explosiva sobre corrupción y abuso en las familias ricas de México. La familia Rodríguez tiene a la matriarca secuestrada en su propia casa, les decía. La mantienen aislada para controlar su dinero. Pero cuando los reporteros fueron a investigar, se encontraron con una señora de 75 años, perfectamente lúcida, feliz, rodeada de su familia, trabajando emocionada en los planes para su centro de convivencia. ¿Usted se siente secuestrada, doña María?, le preguntó uno de los reporteros. Al contrario, por primera vez en mucho tiempo, me siento completamente libre. Libre de las mentiras, libre de las manipulaciones, libre de vivir con miedo en mi propia casa. ¿Y qué opina de las acusaciones de la señorita Vázquez? Opino que es una mujer muy triste, que trata de lastimar a otros porque ella misma está lastimada. Le deseo que encuentre la paz. Finalmente, Cristina trató de demandar a don Roberto por daños morales y ruptura de promesa de matrimonio. Contrató a un abogado caro y amenazó con hacer pública toda la verdad. Pero cuando el abogado escuchó las grabaciones donde Cristina confesaba sus planes de robar las acciones de doña María, le aconsejó que mejor dejara todo en paz. Señorita Vázquez, si este caso llega a los tribunales, usted puede terminar en la cárcel por intento de fraude, falsificación de documentos y extorsión. Mi consejo es que se olvide de toda la situación y trate de reconstruir su vida en otro lado. Un mes después de todo el drama, recibimos noticias de que Cristina había dejado la Ciudad de México. Según escuchamos, se había ido a vivir a Guadalajara, donde había conocido a otro hombre rico. Al parecer había aprendido de sus errores y ahora era más sutil en sus manipulaciones. Pobrecita, dijo doña María cuando nos enteramos. Debe estar muy sola para tener que vivir así, engañando a la gente para conseguir amor. Dam señora, después de todo lo que le hizo, ¿todavía siente lástima por ella? La lástima no es por lo que me hizo, Luz, es por lo que se está haciendo a sí misma. Vivir de mentiras no puede ser una vida feliz. Mientras tanto, nosotros empezamos a construir algo hermoso. Don Roberto compró un terreno hermoso a 3 cuadras de la casa, con árboles grandes, espacio para jardines y una vista preciosa de las montañas. Aquí va a ir el centro, nos dijo el día que fuimos a ver el terreno por primera vez. Va a tener salones para actividades, una biblioteca, una cocina grande donde puedan preparar comida casera,
jardines para plantar vegetales y flores, y hasta una pequeña capilla para los que quieran rezar. Doña María se emocionó muchísimo. ¿De verdad cocina grande? Porque me gustaría enseñarles a los abuelitos a hacer mole, chiles rellenos, tamales. Va a tener la cocina más grande y mejor equipada de todo el rumbo. Van a poder hacer comida para 200 personas si quieren. Los meses que siguieron fueron los más felices de nuestras vidas. Mientras se construía el centro, Doña María y yo empezamos a planear todas las actividades que íbamos a tener: clases de cocina tradicional, talleres de tejido, grupos de baile, círculos de lectura, clases de pintura, hasta un pequeño coro para los que les gustara cantar. ¿Sabes qué, Luz?, me dijo Doña María una tarde mientras revisábamos los planos del centro. Creo que todo lo que pasamos con Cristina tenía un propósito. Tenía que pasar para que pudiéramos llegar hasta aquí. ¿De verdad lo crees, señora? De verdad. Si Cristina no hubiera tratado de sacarme de mi casa, nunca habríamos pensado en crear este lugar. Nunca habríamos entendido que hay muchos adultos mayores que pasan por lo mismo que yo pasé. Tiene razón. A veces Dios permite que pasen cosas malas para que después puedan pasar cosas buenas. Don Roberto también cambió mucho después de toda la experiencia. Dejó de trabajar tantas horas y empezó a pasar más tiempo en casa. Nunca volvió a hablar de matrimonio o de relaciones sentimentales. Ya tuve suficiente drama en mi vida, nos decía. Ahora solo quiero enfocarme en la familia que tengo y en ayudar a las familias que necesitan protección. 6 meses después, inauguramos el centro de convivencia Doña María Luz. Era un lugar hermoso con jardines llenos de flores, salones cómodos y acogedores, una cocina que parecía sacada de un restaurante y hasta una pequeña fuente en el centro del patio principal. El día de la inauguración vinieron más de 100 adultos mayores con sus familias. Muchos de ellos estaban en situaciones similares a la que había vivido Doña María. Se sentían como cargas, como estorbos, como personas que ya no servían para nada. Doña María dio un discurso que me hizo llorar. Hace un año, una mujer malvada trató de convencerme de que yo ya no servía para nada, de que era una carga para mi familia, de que mi lugar era en un asilo lejos de todo lo que amaba. Todos la escuchaban en silencio absoluto. Durante muchos meses creí que tenía razón. Me sentí inútil, vieja, estorbosa. Creí que mi vida ya no tenía propósito. Pero gracias a mi hija del corazón, Luz, me señaló con lágrimas en los ojos, me di cuenta de que mi valor no dependía de lo que otros pensaran de mí. Mi valor estaba en el amor que podía dar, en la sabiduría que podía compartir, en la familia que podía crear. Todos empezaron a aplaudir. Hoy, a los 75 años, no soy una carga para nadie. Soy la directora de este centro. Soy la abuela adoptiva de todos ustedes. Soy una mujer que convirtió su dolor en propósito. Y quiero decirles algo a todas las familias que están aquí. Sus adultos mayores no son una carga, son un tesoro. Son la memoria de su familia, la sabiduría de su casa, el amor que los formó. Cuídenlos, respétenlos, ámenlos, porque un día ustedes también van a ser adultos mayores y van a necesitar que alguien los cuide con el mismo amor. Después del discurso de Doña María, Don Roberto tomó el micrófono. Quiero agradecerle públicamente a Luz Silva por salvar a mi familia, por enseñarme que la lealtad, el amor verdadero y la justicia son más valiosos que cualquier cosa material. Me hizo pasar al frente. Por eso yo oficialmente quiero adoptarla como mi hermana. Quiero que sepan todos que Luz no es solo la empleada que se convirtió en subdirectora. Es mi hermana, es la hija de mi madre, es parte de nuestra familia para siempre. No pude hablar por las lágrimas. Solo pude abrazar a las 2 personas que se habían convertido en mi familia verdadera. Los siguientes años fueron maravillosos. El centro creció y prosperó. Empezamos con 30 adultos mayores regulares, y al cabo de un año ya teníamos más de 100. Tuvimos que expandir las instalaciones 2 veces para poder recibir a todos los que querían venir. Don Roberto siguió expandiendo el proyecto. Abrió 3 centros más en diferentes colonias de la Ciudad de México. Contrató trabajadores sociales para que visitaran a adultos mayores en sus casas y detectaran casos de abuso o abandono. Creó un programa de abuelitos adoptivos para jóvenes que no tenían abuelos. Luz, me dijo un día mientras veíamos a los abuelitos del centro bailando en una de nuestras fiestas. Esto es lo mejor que he hecho en mi vida, mejor que todos mis edificios,
mejor que todo mi dinero. Esto realmente importa. Yo seguí mandando dinero a mi familia en Oaxaca, pero ahora era mucho más. Mi papá pudo comprarse un terreno pequeño donde sembrar maíz para él, solo sin tener que trabajar tierras ajenas. Mi hermano Miguel terminó la universidad y se hizo ingeniero agrónomo. Mi hermana Esperanza cumplió su sueño de ser maestra y ahora enseña en la escuela primaria de nuestro pueblo. Luz, me escribió mi mamá en una carta. Estamos muy orgullosos de ti, no solo por el dinero que mandas, sino por la mujer en la que te convertiste. Encontraste una familia que te quiere y aprendiste a querer como familia. Una tarde, 5 años después del día en que Cristina trató de llevarse a doña María al asilo, estábamos las dos en el jardín de la casa cuidando las rosas que ya tenían 7 años más. Luz, me dijo doña María, ¿alguna vez te arrepientes de haberte quedado conmigo en lugar de casarte y formar tu propia familia? Señora, yo sí formé mi propia familia. La formé aquí con usted y con don Roberto. La formé con todos los abuelitos del centro. Mi familia es grande, es bonita y está llena de amor. ¿Y nunca has pensado en el matrimonio? A veces, pero después pienso en todo lo que tengo aquí, en todo el bien que podemos hacer juntas, y me doy cuenta de que soy muy afortunada. No todas las mujeres encuentran un propósito tan claro en la vida. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti, hijita? ¿Qué cosa, señora? Que nunca perdiste tu corazón noble. A pesar de todo lo que pasamos con Cristina, a pesar de todo el mal que viste, nunca te volviste amargada o desconfiada. Sigues creyendo en la gente, sigues ayudando, sigues amando. Es que aprendí de usted, doña María. Usted me enseñó que no importa cuántas personas malas nos encontremos en la vida, siempre va a haber más personas buenas y que nosotros podemos elegir ser de las personas buenas. Una semana después de esa conversación, recibimos una visita inesperada. Era una señora mayor muy elegante, como de 80 años, acompañada de una mujer más joven que obviamente era su nuera. «Disculpen», dijo la nuera. «¿Aquí es donde cuidan a los viejitos?» «Aquí es donde los adultos mayores pasan tiempo con su nueva familia», le respondí. «Es que necesito un lugar donde dejar a mi suegra durante el día. Se está volviendo muy…» La mujer buscó la palabra correcta. «Problemática». Miré a la señora mayor. Tenía los mismos ojos tristes que había visto en doña María durante la época de Cristina, la misma expresión de resignación, de derrota, de sentirse como un estorbo. «Señora», le dije directamente a la abuelita, «¿a usted le gustaría venir a nuestro centro?» «Yo no sé. Mi nuera dice que soy problemática. Aquí nadie es problemático. Aquí todos son bienvenidos. ¿Le gustaría que le enseñe las instalaciones?» La llevé a conocer el centro. Le presenté a doña María y a los otros abuelitos. Le enseñé la cocina donde hacían mole todos los jueves, el salón donde tejían y bordaban, el jardín donde cultivaban vegetales, la pequeña biblioteca donde tenían círculo de lectura. Vi cómo su cara se iba iluminando poco a poco. Era como ver florecer una rosa que había estado marchita. ¿De verdad puedo venir todos los días? Puede venir todos los días de la semana si quiere. Este es su segundo hogar. Cuando salimos, la nuera me dijo, «¿Cuánto cuesta el servicio completo? Pueden tenerla todo el día. Nuestros servicios son gratuitos, pero no somos una guardería. Es un centro de convivencia. La idea es que las familias se involucren, que pasen tiempo juntas, no que se deshagan de sus adultos mayores». La nuera se molestó. «¿Y entonces para qué sirven? Yo no tengo tiempo de estar cuidando viejitos. Tengo mi trabajo, mis compromisos sociales. Entonces, tal vez este no es el lugar indicado para ustedes». La señora mayor se veía muy triste. «No se preocupe», le dije en voz baja. «Aquí está mi teléfono personal. Si alguna vez quiere visitarnos, aunque sea sola, llámeme. Siempre habrá un lugar para usted». «¿De verdad? De verdad. Usted parece una persona muy especial. Me encantaría que fuera parte de nuestra familia». 2 semanas después, la señora llegó sola en un taxi. ¿Se acuerda de mí? Soy doña Mercedes Vega. Vine sola porque mi nuera no quería traerme. Claro que me acuerdo. Bienvenida a su casa. Y así, uno por uno, fuimos formando una familia enorme de abuelitos que habían sido rechazados, ignorados o simplemente olvidados por sus propias familias. El centro se convirtió en su refugio, en su hogar del corazón, en el lugar donde sabían que siempre serían bienvenidos,
Don Roberto siguió expandiendo el proyecto. Para el 5º aniversario, ya teníamos 8 centros en diferentes partes de la ciudad, y estábamos planeando abrir centros en Guadalajara, Monterrey y otras ciudades importantes. ¿Sabes qué, Luz?, me dijo el día del aniversario. Esto se ha convertido en algo mucho más grande de lo que imaginé. Ya no es solo un centro de convivencia, es un movimiento para cambiar la manera como México trata a sus adultos mayores. ¿Y está contento con el resultado? Más que contento. Estoy orgulloso de mi mamá, orgulloso de ti, orgulloso de lo que hemos construido juntos. Y nunca se arrepiente de haber corrido a Cristina. ¿Arrepentirme? Al contrario, le agradezco. Sin darse cuenta, ella me enseñó cuál era realmente mi propósito en la vida. Esa noche, el día del 5º aniversario, hicimos una fiesta enorme en el centro original. Vinieron más de 500 abuelitos de todos nuestros centros con sus familias, los trabajadores, los voluntarios, los donadores que nos habían ayudado. El lugar estaba lleno de globos, música, risas, amor y la sensación de que habíamos construido algo realmente importante. Doña María, que ahora tenía 80 años, pero seguía siendo la directora más enérgica que he conocido, se levantó para dar un discurso. Hace 5 años, en esta misma fecha, inauguramos este centro con un sueño: crear un lugar donde ningún adulto mayor se sintiera solo, abandonado o inútil. Todos la escuchaban con atención absoluta. Hoy puedo decir que no solo cumplimos ese sueño, sino que lo superamos. No solo creamos un lugar, creamos un movimiento. No solo ayudamos a algunos adultos mayores, cambiamos la manera como toda una ciudad piensa sobre el envejecimiento. Pero lo más importante que aprendimos en estos 5 años es que la familia no se forma solo con la sangre, se forma con el amor, con la lealtad, con el cuidado mutuo, con la decisión diaria de elegir estar juntos. Me señaló con lágrimas en los ojos. Mi hija Luz no lleva mi sangre, pero es más mi hija que si hubiera nacido de mi vientre. Mi hijo Roberto no solo es mi hijo biológico, sino mi compañero en esta misión de crear un mundo más amable para los que envejecemos. Y todos ustedes, señaló a los cientos de abuelitos que llenaban el salón, no son solo usuarios de nuestros servicios, son mi familia extendida, son los abuelos de mis nietos imaginarios, son la prueba de que el amor no tiene límites cuando decidimos abrir el corazón. Todos empezaron a aplaudir, pero doña María levantó la mano pidiendo silencio. Quiero terminar con una reflexión. Hace 5 años, una mujer malvada trató de convencerme de que mi vida ya no tenía valor. Hoy, a los 80 años, puedo decir que mi vida nunca ha tenido tanto valor como ahora, porque ahora no solo vivo para mí, vivo para todos ustedes, y ustedes viven para mí. Esa es la definición real de familia. La ovación duró 5 minutos. Había gente llorando, gente abrazándose, gente celebrando el milagro de haber encontrado una familia donde menos lo esperaban. Don Roberto tomó el micrófono después de su mamá. Antes de terminar esta celebración, quiero hacer un anuncio importante. Todos se quedaron en silencio esperando. La semana que viene vamos a empezar la construcción de nuestro centro más ambicioso hasta ahora. Un complejo de 50.000 metros cuadrados que va a incluir no solo espacios de convivencia, sino también un hospital geriátrico, una universidad para adultos mayores y residencias asistidas para los que sí necesiten cuidados especiales, pero no quieren perder su dignidad. La multitud empezó a aplaudir otra vez. Pero lo más importante de este anuncio es que este nuevo complejo se va a llamar Centro Integral Luz Silva, en honor a la mujer que salvó a nuestra familia y que nos enseñó a todos el verdadero significado del amor incondicional. Me quedé sin palabras. Un centro con mi nombre en un lugar que iba a ayudar a miles de personas. Don Roberto, yo no merezco... Mereces eso y mucho más. Sin ti nada de esto existiría. Sin tu valor, sin tu lealtad, sin tu amor, mi mamá estaría en un asilo. Yo estaría casado con una mujer que no me amaba, y miles de adultos mayores seguirían sintiéndose como cargas inútiles. No pude hablar. Solo pude llorar de felicidad y abrazar a las 2 personas que habían cambiado mi vida para siempre. Esa noche, después de la fiesta, después de despedir a todos los invitados, después de limpiar y cerrar el centro, nos quedamos los 3 solos en el jardín de la casa, igual que tantas noches anteriores. ¿Se acuerdan?
dijo doña María, cuando Cristina dijo que iba a arrancar cada rosa de este jardín. Jamás imaginé que esas flores serían testigos de nuestra victoria. Nos quedamos en silencio, el aire fresco de la noche acariciando los rosales, que ya llevaban casi una década floreciendo. ¿Recuerdas, Luz?, preguntó doña María con una leve sonrisa. Me decías que ningún puñado de espinas podía detener una rosa verdadera. Y así fue, señora, respondí tomando su mano con cariño. Cada pétalo que vimos caer solo sirvió para hacernos más fuertes. Roberto, a nuestro lado, colocó un brazo sobre nuestros hombros. Gracias a las dos volví a creer en el poder del amor y de la lealtad. Y hoy aquí, con miles de rosas en nuestro centro, confirmo que nuestra familia, la de sangre y la del corazón, está más unida que nunca. Bajo la luna sellamos aquella noche con un brindis de chocolate de olla, justo donde todo había comenzado. Y mientras brillaban las luces del centro integral, luz silva al fondo, supimos que la flor más bella de todas era la esperanza misma, la que florece aún en los jardines más inesperados. Si esta historia tocó su corazón, suscríbanse al canal, dejen un like y compartan con quien necesite escuchar este mensaje. Su comentario es muy importante para seguir trayendo relatos como este. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, deja tu like y comparte con quienes necesiten escuchar este mensaje de protección y vigilancia para nuestros adultos mayores más vulnerables. Tu comentario también es muy importante para que sigamos trayendo relatos que nos recuerden que siempre debemos verificar exhaustivamente las credenciales de quienes supuestamente cuidan a nuestros seres queridos más preciados. Hasta la próxima historia que nos inspire a defender la justicia y la dignidad humana.